Yo solo tenía 14 años y él, 25. Se llamaba Rodríguez, un hombre adulto, un hombre que sabía perfectamente lo que hacía, y aún así me dijo que yo era diferente, que era madura para mi edad. Pero no lo era. Era solo una niña, con el corazón limpio, con sueños pequeños y una ingenuidad que él usó como arma. Hoy, cuando la gente me mira, no veo una víctima. Veo un error, una vergüenza. Una chica que se embarazó muy joven, pero nadie pregunta quién fue él. Nadie dice su nombre. Nadie menciona que Rodríguez tenía 25 años y que yo solo era una niña de 14. Recuerdo el día que le conté a mi madre. No gritó, solo se quedó callada. Después, comenzó a llorar, pero no lloró por mí. Lloró por el qué dirán. Mi padre, en cambio, perdió el control. «¿Quién fue?», gritó. «¿Quién te hizo esto?». Y cuando dije su nombre, cuando dije Rodríguez, el silencio llenó toda la casa. Un silencio frío, pesado, de esos que no se rompen ni con los gritos. Mi padre cerró los puños. Mi madre bajó la mirada. Y yo, ahí parada, me sentí invisible, como si mi voz ya no importara. Rodríguez desapareció, como si nunca hubiera existido. Dejó de contestar. Bloqueó mi número, y cuando por fin me respondió, solo escribió una frase. «Tú arruinaste mi vida». ¿Yo arruiné su vida? Con 14 años, con miedo, con una panza que apenas empezaba a crecer. No fui yo. Fue él. El pueblo se enteró rápido. Los rumores viajaron más rápido que mi vergüenza. Y de pronto, todos sabían. Todos opinaban. Pero nadie preguntaba qué había hecho ese hombre adulto conmigo. Las mujeres murmuraban. Los hombres me miraban con desprecio. Esa niña se buscó lo que le pasó. Decían, ahora que se haga cargo. Y mientras tanto, Rodríguez seguía libre, trabajando, riendo, como si nada hubiera pasado. Mi madre ya no me hablaba igual. Mi padre dejó de mirarme. La casa se volvió un castigo. El silencio, una condena. Los escuchaba hablar por las noches. Pensaban que dormía. «Esta niña nos arruinó la vida», decía él. «¿Y el hombre?», preguntaba ella. «No quiero hablar de ese sujeto». Y fue ahí cuando entendí que, para ellos, yo era el único error. Cada día me dolía más el cuerpo y el alma. El miedo crecía junto con el bebé. Pero el miedo no era al futuro, era al presente, a la forma en que todos me miraban. A veces me miraba al espejo y no me reconocía. Veía una niña cansada, con los ojos vacíos, y una panza que el mundo ya había condenado. Yo no pedí esto, yo no busqué esto. Yo no tenía edad para entender el amor, ni para entender el abuso. Pero nadie quería escucharme. Porque cuando eres pobre y joven, el mundo prefiere llamarlo error en lugar de delito. Me llamo Martina, y esta es mi historia. La historia de una niña que fue usada, culpada y silenciada. Pero ya no tengo miedo. Porque si la justicia se olvidó de mí, yo no me voy a olvidar de lo que me hicieron. Y si tú estás escuchando esto, no guardes silencio. Comenta, comparte, haz ruido, porque callar es dejar que otro Rodríguez haga lo mismo otra vez. Cuando el médico lo dijo, sentí que el mundo se partía en dos. Estás embarazada. Solo 3 palabras. Pero esas 3 palabras me robaron el aire. No supe qué decir, ni qué sentir. Tenía 14 años, y dentro de mí ya crecía una vida. Una vida que nadie esperaba. Una vida que el mundo me iba a hacer pagar como si fuera un castigo. Salí del consultorio temblando. El viento en la cara me quemaba, y las personas que pasaban por la calle me parecían gigantes, como si supieran lo que acababa de escuchar. Yo solo quería esconderme, desaparecer, volver el tiempo atrás, a ese día en que Rodríguez me dijo, «Confía en mí». Pero ya era tarde. Caminar hasta mi casa fue como atravesar un desierto. Cada paso era un pensamiento, cada pensamiento, una lágrima que no salía. ¿Cómo iba a decirlo en casa? ¿A mi madre? ¿A mi padre? Ellos ya me habían dejado de mirar igual desde hacía tiempo, y sin embargo, cuando entré, supe que no podía seguir ocultándolo. Mi madre estaba en la cocina. Tenía las manos mojadas,
lavando los platos. «Mamá», le dije, apenas en un susurro. Ella se giró, y antes de que hablara, las lágrimas me traicionaron. Ella me miró, y lo entendió. Lo entendió sin palabras. «No, no puede ser», murmuró, llevándose las manos a la boca. «Mamá, yo... ¿De quién?» Y lo dije, con voz quebrada, con miedo. «De Rodríguez». El plato que tenía en la mano cayó al suelo y se hizo pedazos. Esa noche, mi padre llegó del trabajo. Ella le contó, y el grito se escuchó en toda la calle. «Ese hombre tiene 25 años. 25. Tú tenías que haber dicho algo, Martina». «Me engañó», grité. «Dijo que me amaba». Pero no escucharon. No querían escuchar. Para ellos, yo era la culpable, la irresponsable, la vergüenza. Mi padre me miró con odio, mi madre con decepción. Y entre los dos, me sentí más sola que nunca. Rodríguez no contestó mis mensajes. Llamé 1, 2, 10 veces. Nada. Hasta que una noche, su número me bloqueó. Y al día siguiente, una amiga en común me dijo que él estaba diciendo por ahí que yo lo había provocado, que no sabía que era menor. Mentira. Él lo sabía, siempre lo supo. Yo aún llevaba uniforme de escuela. Aún pedía permiso para salir. Aún tenía muñecas sobre mi cama. Las semanas pasaron y con ellas la gente empezó a hablar. En los pasillos, en las tiendas, en los parques. Pobrecita la mamá. Esa niña no aprendió. Ahora que se haga cargo. Pero nadie decía el nombre de Rodríguez. Nadie lo señalaba a él. Solo a mí. Como si el mundo necesitara una culpable para seguir durmiendo tranquilo. Mi barriga comenzó a crecer. Y con ella, creció el desprecio en mi propia casa. Mi madre ya no me hablaba. Mi padre dejó de saludarme. Solo oía sus pasos pesados por el pasillo. Una noche, los escuché discutir. «No puedo mirarla a los ojos», dijo él. «Es nuestra hija», respondió ella. «Ya no. Esa niña nos arruinó la vida». Yo estaba en mi cuarto, escuchando, llorando sin hacer ruido, y jurándome que algún día esa frase dejaría de doler. Los meses pasaban lentos. No iba a la escuela, no salía, no tenía amigos. Solo tenía miedo. Miedo de parir, miedo de morir, miedo de criar sola. Pero un día, ese miedo se convirtió en otra cosa, en fuerza, en rabia. Miré mi reflejo en el espejo, vi mis ojos hinchados, mi cuerpo cambiando, y pensé, no voy a dejar que mi hijo nazca en medio del odio. No voy a ser la vergüenza de nadie. Rodríguez seguía libre, publicando fotos, saliendo con otras mujeres, riendo en bares. Y yo estaba en casa, viendo mi niñez desaparecer. Un día lo vi en la calle. Llevaba gafas de sol. Me miró de lejos y se dio la vuelta, como si yo fuera un fantasma. Ese día lo entendí todo. No me veía porque no podía mirarse a sí mismo. Una noche soñé que lo enfrentaba, que gritaba su nombre en una plaza llena, que lo señalaba y decía, fue él, el que me robó los años que no volverán. Pero al despertar, entendí que gritar su nombre no era suficiente. El mundo no cambia con gritos, cambia con verdad. Y mi verdad era esta, que me quedaba sola, que nadie me creía, pero que dentro de mí había una vida que me necesitaba fuerte, una vida que no tenía la culpa. Así que respiré hondo, sequé mis lágrimas y decidí seguir, no por mí, por él, por mi hijo, porque si la justicia no existe para las niñas como yo, entonces al menos existiría mi amor. Hoy cuando recuerdo esos meses, siento rabia, pero también orgullo, porque sobreviví, porque sigo de pie, y porque mi hijo crece sabiendo que su madre, aunque el mundo la haya señalado, nunca se rindió. Si tú también sientes que la justicia fue injusta, si conoces una historia como la mía, deja tu comentario. Haz que el mundo escuche lo que todos callan. Cuando nació mi hijo, el silencio en la casa fue tan pesado que casi podía respirarse. Mi madre no me acompañó al hospital, mi padre tampoco. Fui sola, con el miedo temblándome en las manos y un dolor que era físico y del alma. El parto fue largo, duro,
Lloré sin lágrimas, porque ya no me quedaban. Y cuando por fin lo escuché llorar, entendí que esa pequeña vida era lo único limpio que me quedaba. Le puse un nombre que nunca repetiré aquí, porque quiero que el mundo lo vea como lo que es, inocente. Volví a casa con él en brazos. Mi madre abrió la puerta, me miró, y sin decir palabra, se dio la vuelta. No había cuna, no había cobija, ni una palabra amable. Tuve que improvisar un espacio en mi cuarto, una caja de cartón, un par de sábanas, y el corazón lleno de miedo. Esa fue su bienvenida al mundo. Los primeros días fueron los peores. Mi padre no cruzaba mirada conmigo. Mi madre apenas me hablaba para criticar. No llores tanto, que lo vas a malcriar. Si hubieras pensado antes no estarías así. ¿Y yo? Yo solo quería dormir una hora sin sobresaltos, sin ese dolor constante en el pecho de sentirme odiada en mi propia casa. Rodríguez nunca apareció. No llamó. No preguntó. Ni siquiera para saber si el niño había nacido. Yo tenía 15 años. Él, 26. Y nadie lo buscaba. Nadie lo señalaba. Nadie lo llamaba culpable. Era yo la que cargaba el estigma, como si hubiera cometido un crimen. Un día, fui al mercado con mi hijo en brazos. Una mujer mayor me reconoció. Me miró de arriba abajo y dijo en voz alta: «¡Qué vergüenza! Tan jovencita y ya con un bebé». Me dolió. No por mí, sino porque mi hijo estaba ahí, escuchando palabras que no entendería, pero que el mundo ya le estaba lanzando como piedras. Por las noches lloraba en silencio. Miraba a mi hijo dormir y le prometía algo que aún no sabía cómo cumplir. No voy a dejar que crezcas sintiendo vergüenza. No sabía cómo hacerlo. No tenía dinero. No tenía apoyo. Pero tenía algo que nunca antes había sentido: determinación. Mi madre un día me dijo: «No puedo mantenerte a ti y a ese niño». «Es mi hijo», le respondí. «Pues entonces búscate la vida». Y eso hice. Conseguí un trabajo limpiando casas. Por unas pocas monedas, pero cada centavo era un paso. Cada día que lograba alimentar a mi hijo era una victoria silenciosa. A veces, mientras fregaba los pisos de otras personas, escuchaba la voz de mis patrones riéndose, hablando de sus hijos, de sus vidas normales. Y pensaba: ¿qué hubiera pasado si alguien me hubiera protegido a mí? Pero nadie lo hizo. Ni mi familia, ni el sistema, ni la ley. Y es por eso que decidí seguir viva. Para que algún día mi voz sirva para proteger a otra Martina. Mi cuerpo seguía cansado. Mi mente, más. Pero cada vez que mi hijo sonreía, todo valía la pena. Era pequeño, frágil, y sin embargo, era lo más fuerte que había visto nunca. Cada noche lo abrazaba y le decía al oído: «Tu madre no se rinde». Mi padre empezó a beber más. A veces llegaba tarde, a veces gritaba, a veces golpeaba la mesa y decía: «Si ese hombre apareciera, yo mismo lo mataría». Pero nunca hizo nada. Nunca fue a denunciarlo. Nunca lo buscó. Solo se ahogaba en su rabia, mientras yo me ahogaba en silencio. Una tarde, una vecina tocó la puerta. Traía una bolsa con ropa de bebé. Me la dio sin decir mucho. Solo dijo: «Yo también fui madre joven, y nadie me ayudó. No cometas el mismo error. Nunca te calles». Esa frase se me quedó grabada. Nunca te calles. Porque eso era lo que el mundo quería. Que yo desapareciera, que me escondiera, que me sintiera culpable para siempre. Pero ya no. Empecé a hablar. Primero con otras chicas del barrio, después en la iglesia, después en redes. Conté mi historia. Con miedo, sí, pero también con orgullo. Y lo que nunca esperé, sucedió. Otras mujeres empezaron a escribirme, a contarme que también habían sido engañadas, abusadas, silenciadas. Y entendí que mi historia no era solo mía, era de todas. Mi madre un día me escuchó hablar por teléfono. Yo decía: «No somos culpables. No fue nuestra culpa». Ella entró en mi cuarto y me miró diferente. Por primera vez en mucho tiempo, no había rabia en sus ojos, solo lágrimas. Se sentó a mi lado y susurró: «Perdóname, hija. Yo también tuve miedo. Lloramos las dos. Lloramos por los años perdidos, por el silencio,
por la vergüenza que nunca debió ser nuestra, y ese día, algo dentro de mí se rompió, pero también algo sanó. Si tú también conoces a alguien como Rodríguez, no mires hacia otro lado. Si sabes de una Martina, no la juzgues. Abrázala, escúchala, cree en ella, porque el silencio es cómplice. La pobreza tiene un sonido que nunca se olvida. Es el crujido del estómago vacío, el llanto ahogado de un bebé que pide leche, y el suspiro cansado de una madre que no tiene nada más que ofrecer que sus brazos. Yo conocía ese sonido. Vivía con él todos los días. Mi hijo tenía 8 meses cuando empecé a entender que la pobreza no era solo falta de dinero, era falta de opciones, falta de tiempo, falta de comprensión. Cada mañana me levantaba antes del sol, lo alimentaba, lo dejaba dormido en una manta y salía a limpiar casas. Algunas mujeres me trataban bien, otras con lástima, pero la mayoría me miraban como si mi historia fuera contagiosa. Tan joven y ya madre, murmuraban. Debiste pensar antes de abrir las piernas. Y yo solo bajaba la cabeza. No porque me sintiera culpable, sino porque estaba cansada. Cansada de explicar lo que nadie quería entender. Una tarde, al volver a casa, encontré a mi padre sentado afuera. Tenía una botella en la mano. ¿A dónde fuiste?, preguntó sin mirarme. A trabajar. ¿Para qué? Si igual la gente siempre va a hablar. Quise responderle, decirle que no trabajaba por ellos, sino por mi hijo. Pero guardé silencio. No valía la pena discutir con quien ya había perdido la fe. Mi madre, en cambio, empezó a cambiar poco a poco. Me ayudaba a lavar la ropa, me preparaba té cuando me veía cansada, y a veces se quedaba mirando al niño con ternura. Una noche me dijo, «No sé cómo sigues de pie, porque no tengo opción». Le respondí, «Tienes razón. Pero déjame decirte algo. La vida te quitó mucho, pero no te quitó tu fuerza. Y eso, hija, vale más que todo lo que perdiste». Esas palabras se quedaron grabadas en mí. No te quitó tu fuerza. Y por primera vez, sentí una pequeña chispa en el pecho. Una chispa de algo que no recordaba. Esperanza. Conseguí un segundo trabajo. En una panadería. El dueño era un hombre mayor, de esos que aún creen en la bondad. Me veía llegar cada mañana con ojeras, pero con el cabello recogido y las manos listas para trabajar. Un día me dijo, «No sé lo que has vivido, pero tienes mirada de guerrera», y yo sonreí. No porque me sintiera fuerte, sino porque me di cuenta de que ya no me veía débil. Cada moneda que ganaba la guardaba en una caja. Era poco, pero era mío. Cada centavo representaba una promesa silenciosa. Algún día voy a salir de esto. A veces, cuando el niño dormía, me sentaba a escribir. Pequeños pensamientos, palabras que me ayudaban a no rendirme. No nací para ser víctima. Mi hijo merece una madre libre. No quiero venganza, quiero paz. Escribir se convirtió en mi refugio, mi terapia, mi manera de no olvidar quién era antes de todo. Pero la vida seguía poniéndome pruebas. Una tarde, mientras volvía del trabajo, vi a Rodríguez. Estaba con amigos. Reía. Tenía la misma sonrisa, la misma forma de caminar, como si el tiempo no le hubiera cobrado nada. Me miró, solo un segundo, y apartó la vista. Ese segundo bastó para que todo mi cuerpo temblara. No de miedo, de rabia. Rabia contenida. Rabia justa. Quise acercarme, gritarle, decirle que él me robó mi infancia, pero no lo hice, porque entendí algo. Mi grito no cambiaría nada, pero mi silencio fuerte, mi sobrevivir, eso sí lo haría. Llegué a casa con el corazón latiendo fuerte. Mi madre me vio y preguntó, «¿Qué pasó?» Lo vi. ¿A quién? A él. Ella guardó silencio. Luego me abrazó. Fue el primer abrazo sincero que me dio en años, y en ese abrazo sentí que el odio empezaba a soltarme. El tiempo pasó. Mi hijo empezó a caminar. Decía mis primeras palabras, mamá, pan, luz, y cada vez que lo escuchaba, me recordaba que todo el dolor valía la pena.
porque de ese dolor nació lo único puro que tenía. Una mañana, mientras barría la panadería, escuché la radio. Hablaban de una mujer joven que había denunciado a su abusador. Decían su nombre, decían su edad. Tenía 16. Yo me quedé quieta, con la escoba en el aire, y algo dentro de mí gritó: esa podría haber sido yo. Esa noche no pude dormir. Pensé en todas las Martinas del mundo, en todas las niñas que callan, en todas las que tienen miedo de ser juzgadas, en lugar de protegidas. Y juré que un día hablaría, que contaría mi historia sin vergüenza, sin miedo, sin lágrimas. Porque no hay nada más fuerte que una mujer que sobrevive al silencio. Si estás escuchando esto y alguna vez sentiste que la vida fue injusta contigo, no lo olvides. No fuiste tú la culpable. El mundo a veces castiga a quien ama demasiado, pero también premia a quien no se rinde. El miedo fue mi sombra durante años. Dormía conmigo, respiraba en mi nuca, me recordaba lo pequeña que era. Pero una noche, sin saber cómo ni por qué, ese miedo se quebró. No porque el mundo cambiara, sino porque yo ya no quería seguir siendo su prisionera. Todo comenzó con una conversación. Una mujer que conocí en el trabajo, Sofía, me contó que existía un grupo donde mujeres compartían sus historias. Historias de abuso, de silencio, de dolor. Y me dijo algo que nunca olvidaré. Cuando cuentas tu historia, el dolor deja de tener poder. No fui la primera vez que me lo dijo, pero sí fue la primera vez que lo creí. La primera reunión fue en un salón pequeño, con sillas viejas y un olor a café recién hecho. Había unas 10 mujeres, de diferentes edades, todas con la misma mirada, esa mezcla de tristeza y fuerza que solo tiene quien ya sobrevivió a lo peor. Yo no hablé al principio, solo escuché. Una mujer contó que fue violada por su jefe, otra, que su marido la golpeaba cada noche, otra más, que la familia la había echado de casa por quedar embarazada a los 13. Cada historia era un espejo, y en todas me vi reflejada. Cuando llegó mi turno, las manos me temblaban. El corazón me golpeaba en el pecho. Dije mi nombre, y luego, sin planearlo, sin pensar, conté todo. Conté lo que Rodríguez me hizo. Conté cómo mi familia me dio la espalda, cómo me quedé sola, con un bebé en brazos y el mundo señalándome como si yo fuera la culpable. Mientras hablaba, las lágrimas caían, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Por primera vez, nadie me interrumpió, nadie me juzgó, nadie me pidió superarlo. Solo escucharon, y eso fue suficiente para sentirme viva otra vez. Al terminar, Sofía se acercó y me abrazó. No dijo nada. Y ese silencio fue más poderoso que cualquier palabra, porque era un silencio que entendía. Un silencio que acompañaba, un silencio que curaba. Esa noche, al volver a casa, mi hijo dormía profundamente. Lo miré y pensé, lo hice. Hablé, ya no tengo miedo. Me senté junto a la ventana y escribí una carta. No para Rodríguez, no para mis padres, para mí, querida Martina. No fue tu culpa. No fuiste tú quien hizo mal. Fuiste una niña que confió. Y un hombre que traicionó esa confianza. Pero sobreviviste. Y eso, hija mía, te hace libre. La doblé y la guardé en una caja de zapatos. Una caja que llamé Mi Verdad. A la semana siguiente volví al grupo. Y después de la reunión, una periodista se acercó. Había escuchado mi historia. Lo que dijiste puede ayudar a muchas chicas, me dijo. No quiero fama, respondí. No se trata de fama, Martina. Se trata de justicia. Esa palabra me dio miedo. Justicia. Porque yo había aprendido a no esperarla. Pero ella me explicó que existían organizaciones que podían denunciar lo que me pasó. Y algo dentro de mí despertó. Esa parte de mí que llevaba años dormida, congelada. Fui a la comisaría con las manos temblando. No sabía qué decir, qué cara poner, qué me iban a preguntar. Pero cuando crucé esa puerta, me prometí que ya no iba a callar nunca más. Hablé con una oficial, le conté todo, el nombre, la edad, los mensajes que él me mandaba. Ella me miró con seriedad. ¿Sabes que esto fue un delito, verdad? Lo sé. ¿Quieres denunciarlo? Sí.
Y ahí empezó algo nuevo, una batalla diferente. Los días siguientes fueron una montaña rusa. Tuve que contar la historia una y otra vez, frente a abogados, psicólogos, jueces. A veces dudaban de mí, a veces me hacían preguntas crueles. ¿Por qué no te alejaste? ¿Por qué no lo denunciaste antes? Y yo respondía con la voz firme, aunque por dentro me temblara el alma. Porque tenía 14 años. Cada palabra era una herida abierta, pero también una cicatriz que empezaba a sanar. Y cuando el caso se hizo público, el pueblo se dividió. Algunos me apoyaron, otros me odiaron. Decían que lo hacía por dinero, que quería llamar la atención. No sabían nada, no entendían nada. Yo no quería venganza. Solo quería que el mundo supiera que Rodríguez no era una víctima. Era un abusador. Mi madre fue conmigo a la primera audiencia. Mi padre no. No tenía el valor. Pero ella, esa mujer que antes me juzgó, ahora me tomaba de la mano y decía, «Ya no estás sola, hija, nunca más». Y en ese instante supe que había ganado, aunque el juicio aún no terminara, porque recuperar a mi madre valía más que cualquier sentencia. Esa noche escribí en mi cuaderno, «No hay fuerza más grande que la de una mujer que decide hablar». Y desde entonces, nunca volví a callarme. Si tú también has callado algo por miedo, por vergüenza, por culpa, recuerda, no fuiste tú quien hizo mal. Tu voz puede salvarte a ti y a alguien más. No calles. Dicen que la justicia es ciega, pero a veces pienso que simplemente no quiere mirar. El día del juicio fue una mezcla de miedo y rabia. Habían pasado años desde todo, pero para mí, era como si hubiera ocurrido ayer. Rodríguez estaba allí, en persona, por primera vez desde que desapareció. Entró al tribunal con un traje caro, el cabello bien peinado y una sonrisa disimulada. Esa sonrisa que tantas veces me engañó. Lo vi y el corazón se me aceleró, no de amor, sino de una adrenalina amarga que quemaba por dentro. Pensé en las noches que pasé llorando, en mi hijo, en mi madre, en todas las veces que me sentí culpable por algo que no era mi culpa. Y me prometí una sola cosa, hoy no voy a bajar la cabeza. La jueza pidió silencio. El abogado de Rodríguez habló primero. Dijo que no había pruebas, que fue una relación consentida, que él no sabía que yo tenía 14 años. Mentiras, todas. Yo tenía uniforme de escuela, vivía con mis padres, no salía sola. ¿Cómo no iba a saberlo? Mi abogado se levantó, leyó mis mensajes, mis cartas, los registros médicos. Cada palabra era un golpe de realidad contra la mentira de ese hombre. Y entonces me pidieron hablar. Respiré hondo. El micrófono frente a mí parecía enorme. Sentía todas las miradas encima. Rodríguez me observaba con esa mezcla de arrogancia y miedo. Pero por primera vez no sentí que él tuviera poder sobre mí. «Diga su nombre completo», dijo la jueza. «Martina González. ¿Puede contar lo que pasó?» Y conté. Conté todo. Sin lágrimas, sin temblores, con la voz firme de una mujer que había rehecho su vida a partir de los pedazos que él dejó. Les hablé de mis 14 años, de las promesas vacías, del abandono, de los insultos, de la vergüenza. Les conté que mientras yo criaba a mi hijo sola, él seguía libre, como si no hubiera hecho nada. La sala estaba en silencio, solo se escuchaba mi voz, y por primera vez sentí que el silencio estaba de mi lado. Cuando terminé, Rodríguez bajó la mirada. No sé si fue por culpa o porque ya no podía sostener la mía. Su abogado intentó interrumpirme, pero la jueza levantó la mano y dijo, «Deje que hable». Y eso bastó para que mi voz siguiera fluyendo, porque durante años nadie me dejó hablar. Mi madre lloraba en el fondo, y yo, aunque temblaba por dentro, seguía de pie. El abogado presentó los documentos, las fechas, las pruebas, y poco a poco, la verdad comenzó a tener forma, a tener peso, a tener nombre, el nombre de Rodríguez. El juicio duró horas. Cada palabra me drenaba el alma, pero también me liberaba. Cuando llegó el turno de Rodríguez, se levantó y dijo, «Ella miente. Todo fue un error. Yo pensé que tenía 18. Las personas en la sala murmuraron. La jueza lo observó con frialdad. Pensó que tenía 18,
aunque iba a buscarla a la salida de una escuela secundaria. Rodríguez guardó silencio. Por primera vez, su voz no bastó para esconder su culpa. Después de varios días de audiencias, llegó la sentencia. Recuerdo cada palabra de la jueza. El tribunal reconoce a Martina González como víctima de abuso sexual agravado. El acusado, Rodríguez Álvarez, será condenado según la ley. No escuché lo demás, solo esas frases. Las repetía una y otra vez en mi mente. No por venganza, sino por justicia. Rodríguez fue llevado esposado. No me miró. No dijo nada. Y aunque su castigo nunca podría devolverme lo que perdí, al menos el mundo, por un momento, me creyó. Cuando salí del tribunal, el sol me dio en la cara. Era como si todo el peso que cargué durante años empezara a derretirse bajo esa luz. Mi madre me abrazó fuerte y dijo: «Se hizo justicia, hija». Yo lloré. No por tristeza, sino por alivio. Por fin, alguien me había escuchado. Esa noche escribí: «Hoy, la niña de 14 años por fin pudo descansar. La mujer que soy hoy le cumplió su promesa». Y por primera vez en mucho tiempo, dormí en paz. Pero no era el final, era el comienzo. Porque entendí que la justicia no se trata solo de un juicio. Se trata de no callar nunca más. De hablar, de acompañar, de ser voz para quien aún no puede hablar. Si estás escuchando esto y alguna vez te hicieron callar, escúchame bien. Tu verdad importa. Tu historia vale. Y tu voz puede cambiarlo todo. No te calles. Dicen que cuando la justicia llega, la vida se calma. Pero no es verdad. Después del juicio, no llegó la paz inmediata. Llegó el vacío. Como si mi cuerpo no supiera qué hacer sin el peso del miedo que cargó tantos años. Durante días, me despertaba en medio de la noche, esperando escuchar su voz, sus amenazas, sus mentiras. Pero ya no estaba. Ya no podía hacerme daño. Y sin embargo, el eco de su sombra seguía en mí. Pasaron semanas antes de que pudiera sonreír sin culpa. Miraba a mi hijo, ya un niño grande, y pensaba en todo lo que habíamos sobrevivido juntos. Él me miraba con esos ojos limpios, sin odio, sin pasado, y entendí que mi historia, por más oscura que fuera, no era un final. Era una raíz que me haría crecer. Empecé a caminar diferente, con la cabeza en alto, con los pasos firmes. Ya no era la niña que todos señalaban. Era la mujer que había enfrentado al monstruo y lo había vencido con la verdad. Pero mi victoria no era solo mía. Era de todas las mujeres que alguna vez fueron silenciadas, invisibles, culpadas por lo que otros hicieron. Una mañana recibí un mensaje. Era de Sofía, la mujer del grupo de apoyo. «Hay chicas nuevas que quieren escucharte. ¿Te animas a hablarles?» Sentí miedo. No de Rodríguez, sino de mí misma. De volver a abrir la herida. Pero luego pensé en la Martina de 14 años, asustada, temblando, buscando una voz que le dijera: «No fue tu culpa». Y supe que tenía que hacerlo. Volví al mismo salón donde todo empezó. Las mismas sillas. El mismo olor a café. Pero ahora yo era distinta. Cuando me presenté, mi voz ya no tembló. Me llamo Martina y soy sobreviviente. Las chicas me miraban en silencio, algunas con lágrimas en los ojos. Y yo hablé. Les conté todo. No como víctima, sino como testimonio de que se puede salir del infierno y volver a ver la luz. Después de la charla, una chica se me acercó. Tendría unos 15 años. Con la voz bajita me dijo: «Yo también estoy embarazada. Y tengo miedo». Le tomé la mano y le respondí: «No estás sola, ninguna lo está». Y en ese momento, entendí que mi dolor había encontrado propósito. Que no todo lo roto está perdido. Algunas cosas rotas se convierten en guía. Comencé a colaborar con la organización, a acompañar a chicas jóvenes, a madres solas, a mujeres que, como yo, cargaban historias que pesaban más que sus cuerpos. Aprendí que sanar no es olvidar. Sanar es recordar sin que duela. Y poco a poco, mi voz se transformó en mi herramienta más poderosa. En una entrevista que me hicieron, me preguntaron: ¿qué fue lo más difícil de todo? Respondí sin dudar: perdonarme. Porque durante años pensé que había sido mi culpa. Y entender que no lo fue me tomó más tiempo que el juicio, más tiempo que el dolor.
Perdonarme fue el acto más revolucionario de mi vida. Con el tiempo, la prensa dejó de hablar del caso. El pueblo se olvidó, pero yo no lo necesitaba, porque ya no buscaba atención, sino propósito. Mi hijo crecía fuerte, curioso, feliz. Un día me preguntó: «Mamá, ¿por qué me tuviste tan joven?». Lo miré a los ojos y le dije la verdad: «Porque la vida me puso una prueba, y tú fuiste la razón por la que la pasé». Él sonrió, como si entendiera más de lo que parecía, y en ese momento sentí que todo había valido la pena. Años después, mi historia empezó a llegar a otros países, a otros medios, a otras mujeres, y me di cuenta de algo hermoso. Cuando hablas desde la verdad, tu voz viaja más lejos que el dolor. Ahora, cada vez que subo a un escenario, cada vez que miro a una chica joven con miedo en los ojos, le digo lo mismo: tú no eres lo que te pasó, eres lo que haces con lo que te pasó. Y aunque mi pasado sigue ahí, ya no me define. Es parte de mí, pero no me controla. Soy madre, soy mujer, soy sobreviviente y sobre todo, soy libre. Si alguna vez sentiste que tu historia te rompió, recuerda, no estás rota, solo estás renaciendo. Deja tu comentario si tú también crees que el silencio nunca debe ser una opción. Dicen que el perdón libera, pero nadie te dice cuánto duele llegar hasta él. Yo creía que nunca podría hacerlo. Perdonar a Rodríguez, a mis padres, a la gente que me juzgó, me parecía imposible. ¿Cómo perdonas a quien te robó la niñez? ¿Cómo perdonas a quien te dio la espalda cuando más lo necesitabas? Durante años, esa palabra me daba rabia. Perdón. Sonaba como rendición, como si olvidar fuera una forma de seguir viviendo. Pero no. Perdonar no es olvidar. Perdonar es mirar el pasado sin que te queme la piel. El tiempo me enseñó que el odio cansa, y yo estaba cansada. Cansada de llevar su nombre como un peso, de recordarlo cada día, de sentir su sombra en cada esquina. Así que una noche me senté sola frente a una vela encendida y hablé conmigo misma. Martina, ya no lo odies, no porque lo merezca, sino porque tú mereces descansar. Esa frase fue un suspiro, un hilo de paz entrando por primera vez en mi pecho. Al día siguiente fui al cementerio. No porque Rodríguez estuviera muerto, sino porque necesitaba enterrar algo: el rencor. Llevé una carta, una que escribí sin lágrimas, sin rabia, solo con verdad. No te deseo mal, pero tampoco te debo nada. No te odio, porque ya no te llevo dentro. Hoy cierro este capítulo, no para ti, sino para mí. Doblé la carta y la enterré bajo un árbol. Y mientras la tierra cubría el papel, sentí que algo dentro de mí se soltaba. No era perdón hacia él, era perdón hacia mí misma. A veces, las personas piensan que perdonar es justificar. Pero no. Yo no justifico lo que me hizo. Solo decidí no seguir dándole poder sobre mi alma, porque entendí algo muy profundo. El perdón no es para quien te dañó, es para quien sobrevivió a ese daño. Los meses siguientes fueron ligeros. El aire olía diferente. El cuerpo dolía menos. Las noches eran más tranquilas. Mi madre, que ya envejecía, una tarde me miró mientras jugaba con mi hijo y me dijo: «Hija, a veces el perdón llega cuando el amor regresa. No hacia el otro, sino hacia ti misma». Le sonreí, porque era verdad. Yo había aprendido a amarme otra vez, a verme sin culpa, a reconocer que, aunque el mundo me marcó, seguía siendo digna de ternura. Una tarde, después de una charla, una chica del público se me acercó. Tenía los ojos llenos de lágrimas. «No puedo perdonarlo, Martina. No puedo». Le tomé las manos y le dije: «No tienes que hacerlo hoy. Perdonar no es obligación, es un camino. Y a veces, solo con dejar de odiar, ya estás caminando hacia adelante». Ella asintió, llorando, y entendí que mi proceso no era un ejemplo perfecto, sino un reflejo humano. Real, lento, verdadero. Un día recibí una carta inesperada. No tenía remitente, pero reconocí la letra. Era de Rodríguez. «No busco tu perdón. Solo quería decir que me arrepiento, que lo entiendo ahora, demasiado tarde, pero lo entiendo». Leí esas palabras una vez, luego las rompí.
porque no necesitaba su arrepentimiento para seguir en paz. Mi vida ya no dependía de su culpa. Esa noche escribí algo en mi cuaderno. El perdón no cambia el pasado, pero cambia el lugar desde donde lo miras. Y desde entonces, ya no volví a mirar atrás con rabia, sino con compasión. Compasión por la niña que fui, por la mujer que me convertí. Y sí, también un poco por el hombre que nunca entendió lo que destruyó. Porque a veces, la justicia divina no castiga con cárceles, castiga con conciencia. Hoy camino ligera. Con cicatrices, sí, pero también con amor. Porque aprendí que sanar no significa olvidar lo que pasó, sino abrazar lo que aprendiste de ello. Y si tú estás escuchando esto y sientes que no puedes perdonar, no te apresures. Solo respira. Permítete sanar a tu ritmo, porque llegará el día en que recordar no te duela. Y ese día habrás ganado. A veces pienso en todo lo que viví y me pregunto cómo sigo aquí. La respuesta es simple, aunque no lo parezca, porque el dolor, si lo abrazas con sabiduría, se transforma. Y eso fue lo que hice. Tomé todo lo que me rompió y lo convertí en algo que pudiera sanar a otros. Mi historia ya no era un secreto. Había salido en periódicos, en charlas, en escuelas, en redes. Pero no para buscar compasión, sino para dar esperanza. Porque descubrí que, cuando una mujer cuenta su verdad, otra encuentra el valor para hacerlo también. Y ese efecto cadena es más poderoso que cualquier sentencia. Comencé a viajar, a hablar en colegios, en universidades, en comunidades rurales, donde las niñas aún tenían miedo de decir no. Les contaba mi historia, pero no desde el dolor, desde la fuerza. Les decía, no dejes que nadie te robe tu voz. Tu cuerpo no es una deuda. Tu historia no te define. Y cada vez que terminaba, veía ojos brillar. Ojos de niñas que entendían por primera vez que no estaban solas. En uno de esos viajes, una mujer mayor se me acercó. Tenía la piel arrugada y una mirada triste. Te escuché hablar, me dijo, y me vi a mí misma cuando tenía tu edad. Le tomé las manos. Estaban frías, temblorosas. Nunca se lo conté a nadie. Murmuró, nunca pude. Y lloró. Lloró por primera vez en 50 años. Ese día entendí que mi voz no solo servía para las jóvenes, sino también para las mujeres que habían cargado su dolor en silencio toda la vida. Mi hijo ya era un adolescente. Un día, después de una charla, se me acercó y me dijo, «Mamá, estoy orgulloso de ti». Y esas palabras valieron más que todos los aplausos del mundo. Porque todo lo que hice, todo lo que soporté, fue por él. Por darle un mundo más justo del que yo tuve. Abrí una fundación. La llamé Voces que Renacen. Ayudamos a niñas abusadas, a madres jóvenes, a mujeres que buscan justicia. Les damos apoyo legal, psicológico y sobre todo, un espacio donde no se sientan juzgadas. Porque a veces, el primer paso para sanar es saber que alguien te cree. Recuerdo el primer día que inauguramos el lugar. Había flores, risas, mujeres que antes solo conocían el llanto. Miré a mi alrededor y pensé, de aquí saldrá una generación diferente. Y por primera vez sentí paz de verdad. Años atrás me dijeron que mi historia sería una mancha, que nadie me querría, que mi hijo cargaría mi vergüenza. Hoy sé que estaban equivocados. Mi historia no fue una mancha, fue fuego. Y el fuego, cuando no te consume, te transforma. Una periodista una vez me preguntó, ¿cómo logras hablar de algo tan doloroso sin quebrarte? Le sonreí y respondí, porque ya no lo hablo desde la herida, lo hablo desde la cicatriz. Y las cicatrices son pruebas de que sobrevivimos. A veces miro al cielo y pienso en la niña que fui, la que temblaba en su cuarto, la que lloraba sin ser escuchada, la que se sentía rota. Y le digo en silencio, gracias por no rendirte. Gracias por resistir cuando todo te decía que no podías. Porque sin esa niña, la mujer que soy hoy no existiría. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me dio algo más valioso, propósito. Y entender eso cambió todo. Hoy, cuando una mujer me pregunta si algún día dejará de doler, le digo la verdad. No deja de doler. Pero el dolor se vuelve parte de tu fuerza. Y eso basta para seguir. Si esta historia llegó a ti,
No fue casualidad. Tal vez era el momento de escuchar que también puedes transformar tu dolor en algo que inspire a otros. Porque cuando una voz se alza, ninguna vuelve a estar sola. Dicen que la vida siempre encuentra una forma de cerrar sus propios círculos. Y ahora, mirando atrás, entiendo que tenía que vivir todo aquello para convertirme en la voz que hoy soy. No fue fácil. Nada de esto lo fue. Pero cada lágrima, cada noche sin dormir, cada palabra que alguna vez me hirió, se convirtió en parte de algo más grande. Un legado. Una historia que ya no me pertenece solo a mí. Mi hijo ya es un hombre. Y a veces, cuando lo veo jugar con los niños del refugio, entiendo que él también sanó conmigo. Le enseñé que el amor no duele, que la fuerza no se demuestra gritando, que ser hombre no significa tener poder, sino saber proteger. Y cada vez que me mira, veo en sus ojos que no crecí en vano. Voces que renacen. Ya no es pequeña. Ahora hay mujeres en distintos lugares trabajando juntas, acompañando, abrazando, creyendo. Algunas de ellas fueron niñas que llegaron rotas y hoy son psicólogas, abogadas, maestras. Defienden a otras con la misma pasión con la que alguna vez desearon ser defendidas. Y cuando las veo hablar, me doy cuenta de que mi voz se multiplicó. Ya no es solo mía, es de todas. Un día recibí una carta de una joven llamada Elena. Tenía 16 años. Escuché tu historia en clase. Lloré, porque era como si hablaras por mí. Gracias por enseñarme que no tengo que tener vergüenza. Gracias por darme valor. Le respondí con una sonrisa en el alma. Porque su mensaje me recordó por qué nunca dejé de contar mi verdad. Porque por cada Martina que se atreve a hablar, una Elena se salva del silencio. Con el tiempo, aprendí que la justicia humana es limitada, pero la justicia del alma, esa no falla. Y aunque la vida no me pidió permiso para doler, yo decidí no pedir permiso para sanar. Porque la libertad no siempre llega con sentencias, a veces llega con aceptación. He vuelto muchas veces al lugar donde enterré aquella carta. El árbol creció, fuerte, alto, lleno de hojas. Y cada vez que lo veo, siento que es una parte de mí, una raíz de mi historia, un símbolo de lo que florece, aun cuando nació del dolor. En las charlas siempre me preguntan lo mismo. Martina, ¿ya eres feliz? Y yo sonrío. No porque todo esté perfecto, sino porque aprendí algo que cambió mi manera de vivir. La felicidad no es olvidar el dolor, es caminar con él y seguir amando la vida. Hoy vivo en paz. Trabajo, río, amo. Y cuando me miran, ya no ven a la niña rota, sino a la mujer que reconstruyó su mundo con las manos desnudas. El pasado sigue ahí, pero ya no duele. Es mi maestra, mi mapa, mi origen. Y si estás escuchando esto, quiero que sepas algo. No importa lo que te hicieron, no importa lo que dijeron de ti, no importa cuántas veces te hicieron creer que no valías nada. Tú puedes renacer, tú puedes volver a amar, volver a confiar, volver a creer en ti, porque lo que viviste no te define, te forma, te fortalece, te revela. Así que no te calles, no te escondas. Y nunca, nunca dejes que alguien te quite tu voz. Porque cuando una mujer habla desde su verdad, el mundo cambia. Y si alguna vez dudas de tu fuerza, recuerda mi historia. Yo también tuve miedo. Yo también estuve sola. Pero aquí estoy, viva, libre y sin vergüenza. De cada herida puede nacer una flor, y de cada silencio, una revolución. Si esta historia tocó tu corazón, deja un comentario. Compártela. Suscríbete. Porque cada palabra que escuchas aquí nació del fuego, del dolor y de la esperanza. Y si llegaste hasta el final, gracias. Gracias por no mirar hacia otro lado.